límite aceptable de probabilidad de falla, en ese momento se indica que ese elemento estructural debe ser inspeccionado. Ah, bueno, estaba al revés, esta diapositiva debería haber ido antes, porque esta diapositiva lo que muestra es la red bayesiana que utilizamos para combinar diferentes tipos de daños y calcular la probabilidad, la distribución de probabilidad del índice de daño. Entonces aquí, por ejemplo, para cada elemento del sistema estructural, en esta red bayesiana se definen, por ejemplo, las probabilidades de presencia de abolladuras o pandeos condicionales a la exposición de caída de objetos o a la exposición al impacto de embarcaciones. La probabilidad de esta exposición a caída de objetos o impacto de embarcaciones a su vez depende de una serie de indicadores de riesgo, como por ejemplo son la localización del elemento estructural dentro del sistema, la posición del elemento, el tiempo transcurrido desde la última inspección de ese elemento, y de la misma manera la probabilidad, por ejemplo, de corrosión, ¿no? Las probabilidades condicionales de corrosión que van a depender de cuál es la tasa de corrosión y de indicadores como el tiempo desde la última inspección, la eficiencia del recubrimiento anticorrosivo, la edad del recubrimiento, etc. Entonces, esta red nos permite calcular cuál es la distribución de probabilidad del índice de daño para cada uno de los elementos del sistema estructural y luego cuál es su influencia en la probabilidad de falla de la estructura. Bueno, en los 4 minutos que me quedan, por favor, en los 4 minutos que me quedan, quiero tocar el tema de aguas profundas. Y lo voy a hacer de la manera más breve posible. Las plataformas que hemos visto, las fijas de acero, son las que se utilizan en aguas someras. Para aguas profundas existe otro tipo de sistemas flotantes, que son, por ejemplo, hay varios tipos, ¿no? Las plataformas de piernas antidantadas, las plataformas tipo SPAR, las plataformas semisumergibles. Pero estas plataformas básicamente lo que son es un casco que alberga una cubierta en donde se encuentran todas las instalaciones y los equipos. Luego los risers, que son los ductos por donde asciende la producción de hidrocarburos desde los pozos hasta la cubierta del sistema flotante. Y un sistema de amarre que es el que le brinda sujeción al casco. Entonces, básicamente ese es el concepto de un sistema flotante y los diferentes tipos de sistemas pues tienen diferentes tipos de ventajas y desventajas. Ahora, este tipo de sistemas, debido a la dinámica que tienen, responden no solamente a la altura de la ola, sino que la respuesta dinámica de estos sistemas es una combinación de la altura del oleaje y el período del oleaje. Entonces, en este caso, la caracterización del peligro natural es una caracterización que no puede ser univariada o una caracterización de un solo parámetro oceanográfico como la altura de la ola, sino que se requiere una caracterización multivariada de los parámetros de oleaje. Y esto se puede hacer a través de lo que se conoce como contornos de peligro oceanográfico, que son curvas de pares de valores de, por ejemplo, altura de ola y periodo del oleaje para diferentes periodos de retorno y que permiten seleccionar puntos a lo largo de estos contornos para encontrar la respuesta máxima del sistema para la cual debe diseñarse el sistema asociado con diferentes periodos de retorno. Bien, uno de los elementos importantes del análisis de riesgo es el análisis de consecuencias de falla. Esta red bayesiana lo que muestra es los diferentes eventos asociados con la falla de la línea de amarre de un sistema flotante tipo FPSO debido a cargas de tensión. Y entonces, en esta red, en los nodos asociados con pérdidas, se definen todos los costos relacionados con las diferentes consecuencias de falla, como son contención y limpieza del medio ambiente en caso de un derrame, compensación y pagos por compensación de pérdida de vidas humanas y costos de reputación, interrupción de producción y daños materiales, daños a otras instalaciones. Entonces, en esta red se definen las probabilidades de los posibles estados de daño de la plataforma condicionales en la falla del sistema de amarre. Y en este nodo se define la probabilidad de falla del sistema de amarre condicional en la falla de alguno de sus componentes.
Se define también la probabilidad condicional, por ejemplo, de que se produzcan derrames, condicionada al a los posibles estados de daño de la instalación y a un cierre exitoso planeado de la producción. Las probabilidades de pérdida de vidas humanas condicionadas también a los posibles daños, estados de daño de la instalación, y condicionada a contar, por ejemplo, con una estrategia de evacuación de personal antes de un evento peligroso, ¿no? Entonces, con base en estas probabilidades condicionales, el análisis de la red usando formulaciones de bayesianas permite calcular las probabilidades marginales de que se produzca un derrame, de que se pierdan vidas humanas, las probabilidades de los posibles estados de daño de la plataforma y las probabilidades de daño a otras instalaciones. De tal manera que, multiplicando estas probabilidades por las correspondientes consecuencias o costos de las diferentes consecuencias de falla, podemos evaluar cuantitativamente el valor esperado de las consecuencias de falla de la instalación, que sería, digamos, uno de los insumos para el análisis de riesgo. En este caso, como ustedes observarán, considerando que se está suponiendo que el cierre de producción tiene una alta probabilidad de ser exitoso, lo mismo la evacuación de personal, las consecuencias de falla asociadas con derrame y pérdida de vidas humanas son pequeñas y casi el 50% del costo total de la falla se distribuye entre pérdidas por interrupción de producción, daños materiales y daños a otras instalaciones. Y finalmente, quiero mostrar la filosofía de los códigos internacionales de diseño. Esta tabla está tomada del código noruego generado por DNV, es el estándar E301, y es para el diseño de los sistemas de amarre de este tipo de plataformas en el estado límite último de tensión. Y fíjense ustedes cómo, de la misma manera, a la norma de referencia 003 que actualmente tenemos en México para el diseño de plataformas, el código establece una clasificación de riesgo para las instalaciones, define el nivel de riesgo aceptable en términos de una probabilidad de falla aceptable, cuál es el correspondiente nivel de confiabilidad requerido y finalmente cuáles son los factores de seguridad que se deben utilizar tanto para el componente de la tensión media como para el valor máximo de la tensión dinámica, a efectos de que los diseños que se hagan aplicando estos factores de seguridad permitan lograr estos niveles de confiabilidad y por lo tanto los niveles de riesgo que se consideran aceptables. Este tipo de estudios los hemos hecho ya en el instituto también. Hemos hecho análisis de líneas de amarre, análisis de confiabilidad de líneas de amarre para sistemas en catenaria, compuestos de diferentes materiales, cadenas, cables de acero, cables de poliéster, configuraciones también rectas tipo Todd-Leg, para profundidades de entre 600 y 1500 metros de tirante de agua, y hemos también calibrado los factores de seguridad que, de acuerdo con las condiciones oceanográficas en la zona profunda de la sonda de Campeche, deberían utilizarse para el diseño de estos sistemas a fin de lograr un nivel de confiabilidad óptimo. Como verán, estos factores de seguridad son diferentes de los de la norma noruega y tienen que ser diferentes porque las condiciones oceanográficas y los peligros son diferentes, pero también el nivel de riesgo aceptable es distinto. Y lo último que hemos estado haciendo en el instituto, estamos terminando un proyecto sobre análisis de confiabilidad de la cimentación de los sistemas flotantes, un tipo de cimentación, el más usado tal vez, que son los pilotes de succión. Y entonces, estos son resultados de análisis de confiabilidad de pilotes de succión sometidos a la tensión que le genera la línea de amarre, y son análisis de confiabilidad para el estado límite último de tensión. Entonces aquí pueden ustedes ver, esta es la variación del nivel de confiabilidad del pilote en función de su longitud para un sistema, para una línea de amarre que tiene una configuración en catenaria a una profundidad de 600 metros y para un sistema tipo Todd-Leg a una profundidad de 1500 metros. Como verán, la confiabilidad de un sistema en catenaria y a menos profundidad es mayor que la de un sistema Todd-Leg. La diferencia fundamental es que el sistema Todd-Leg tiene una componente de carga vertical y la componente de carga vertical demanda una capacidad resistente vertical del pilote que disminuye su capacidad total a una carga inclinada,
comparado contra un sistema en catenaria en donde prácticamente la carga actuando sobre el pilote es una carga horizontal y pues la capacidad resistente del pilote, del sistema solo pilote, es mucho mayor. Lo interesante aquí es que también ya hemos hecho los trabajos de calibrar cuáles deben ser los factores de seguridad con los que se deberían diseñar este tipo de cimentación, considerando las condiciones oceanográficas de las zonas profundas del Golfo de México, así como las condiciones geotécnicas, y hemos definido cuáles deberían ser los factores de seguridad para lograr niveles de confiabilidad del orden de 4, acordes con un análisis de riesgo en donde se ha optimizado el riesgo en el ciclo de vida de la instalación. Aquí, digamos, lo importante de distinguir es que en el caso de un sistema en catenaria, los factores son significativamente diferentes de los de un sistema TODLEC, y de hecho estos resultados nos harían pensar de que, a diferencia de lo que actualmente aparece en las normas, en donde todos los tipos de sistemas se manejan con los mismos factores de seguridad, esto justificaría el hecho de que tuviéramos diferentes factores de seguridad para pilotes de succión que son sometidos a tensiones de líneas de amarre que tienen una diferente configuración. Bien, para terminar, pues lo que he querido mostrar es cómo, para el caso de las instalaciones en aguas someras, plataformas fijas de acero, contamos con una normatividad de diseño y evaluación, filosofías de inspección, y no hubo tiempo de mostrar nada sobre mantenimiento, pero se han desarrollado también ya sistemas para administrar el mantenimiento de las instalaciones, todo eso con base en criterios de análisis de riesgo y métodos de confiabilidad. Hemos incursionado ya en la parte de sistemas flotantes para aguas profundas, con los primeros análisis de riesgo y calibración de factores de seguridad basada en confiabilidad para un primer tipo de sistema flotante que son los FPSOs, y pues el reto en los próximos años va a ser que podamos continuar generando la tecnología que permita soportar, ¿no?, dar el soporte técnico para generar una normatividad para sistemas flotantes en aguas profundas, de tal manera que se puedan diseñar, operar, inspeccionar y mantener estos sistemas flotantes en niveles óptimos de confiabilidad. Una normatividad que sea obviamente congruente con el estado del arte y con las mejores prácticas internacionales, pero en donde todos los factores de seguridad y las filosofías y las estrategias estén calibradas para los peligros naturales de los entornos y del ámbito de explotación que tenemos aquí, y que sobre todo responda a los niveles de confiabilidad asociados a los riesgos que la industria considere como niveles de riesgo aceptables. Nada más quiero agradecerle. Lo que he mostrado es el resultado de numerosos proyectos que hemos desarrollado con muchos colegas. Por lo tanto, quisiera finalmente agradecer a todos los colegas que han participado en todos los proyectos que hemos desarrollado y cuyos resultados he mostrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy por mi agua. Gracias al doctor Ernesto Heredia. Vamos a, después de la plática del doctor Ramón Domínguez Mora, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas, si ustedes me lo permiten. Para hablar de riesgos hidrometeorológicos es el doctor Ramón Domínguez Mora, nuestro siguiente conferenciante. Ramón Domínguez es doctor en Ingeniería con especialidad en Hidráulica, graduado en 1990 en la UNAM. Seguramente el año lo pones porque acotas la diferencia de los que hicieron materias para el doctorado. Es investigador titular C en el Instituto de Ingeniería, en donde ha sido coordinador de 1977 a 1978 y de 1979 a 1981, y subdirector de 1985 a 1987 y de 1994 a 1997. Imparte cursos desde 1969 en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha elaborado más de 100 informes de investigaciones realizadas para dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Distrito Federal. Elaboró 2 capítulos del Manual de Hidráulica Urbana, 11 del Manual de Obras Civiles de la CFE
y 5 informes de la serie azul del Instituto de Ingeniería. Ha publicado también más de 50 artículos in extenso en congresos, así como 20 artículos en revistas nacionales y 15 en revistas de circulación internacional. Estuvo comisionado 2 años como director técnico de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, actualmente Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y en el año 2010 recibió el premio Universidad Nacional Autónoma de México. Les ruego si me regalan un fuerte aplauso para el doctor Ramón Domínguez Mora, por favor. Sí. No me ayudes con la bolsa. Esta bolsa. Con esto se avanza y con esto se retrocede. Con el de abajo se avanza. Desde el medio para cima. Bueno, voy a ver si 15 minutos está un poco difícil, pero voy a tratar de ir más o menos rápido. La idea es presentarles algunos aspectos, porque la verdad es que el problema de los riesgos hidrometeorológicos pues es muy amplio, ¿no? Tiene muchas vertientes. Entonces, hablar de cuál es su importancia, hablar de cómo se puede evaluar el riesgo y luego presentar algunos ejemplos que nos lleven a esa evaluación, a los detalles de esa evaluación, es la idea de esta plática. Por acá. Bueno, respecto a la importancia, hay muchas estadísticas, pero esta muestra, por ejemplo, la comparación del número de inundaciones y ciclones que ha atendido la Cruz Roja Internacional, el abasto de alimentos, que también es un problema de riesgos hidrometeorológicos, porque se debe a sequías y otros fenómenos como sismos, erupciones, etc. En particular, desde el punto de vista de las inundaciones, voy a concentrarme más en los aspectos de inundaciones, pues hay una gran variedad de problemas generados por los escurrimientos, desde los problemas que se presentan típicamente en las barrancas o en las zonas de grandes pendientes, los problemas de tipo, digamos, yo les llamaría económicos, es decir, que alteran el funcionamiento económico normal de la población, los problemas de inundaciones ya propiamente en el sentido de una lámina de agua casi permanente, con larga duración, tanto en ciudades como en los grandes ríos. Algunas estadísticas, afortunadamente, particularmente el CENAPRED ha trabajado mucho en establecer estadísticas de las cosas que han pasado en México. De nuevo muestra la línea de arriba, en donde se comparan eventos declarados por el FONDEN, que los hidrometeorológicos pues, ocupan un porcentaje altísimo de estos, y las declaratorias de desastre por fenómenos hidrometeorológicos se reparten prácticamente en toda la República. Es decir, hay cosas que sí tienen cierta tendencia, sobre todo los que se refieren a huracanes, pero hay problemas, digamos, de fenómenos de hidrometeorológicos prácticamente en todos los municipios del país. Bueno, un poquito más, voy a irme rápido. Dentro de los hidrometeorológicos, esta clasificación esa sí no me gusta mucho, porque habla de ciclón tropical, lluvias, y aquí pone inundaciones como muy poquitas. La verdad es que las lluvias y los ciclones tropicales, la mayoría de los daños que producen son inundaciones, ¿no? Estos, como decía yo hace rato, sí, los ciclones tropicales, pues sí tienen un poco más de tendencia a afectar las zonas de la costa de la República.
Esto ya es específicamente por inundación y nuevamente está repartido en toda la República, quizá está un poco más concentrado en el centro de la República. También el CENAPRED, aquí pongo un pedacito de una tabla que lleva varias páginas, en donde afortunadamente ha podido caracterizar fenómeno por fenómeno qué es lo que ha pasado. Se desbordaron 11 ríos, dice cuáles, los daños que ocurrieron, etcétera, que nos ayuda mucho y que además es algo que creo que debemos enfatizar al futuro. Cada que se presenta un nuevo evento, pues tener una buena caracterización, porque si no, no vamos a poder calibrar lo que vamos a comentar después. Bueno, aquí está de una manera súper simplificada algo de lo que se platicó en la plática anterior. Digamos, por un lado, para poder tener una caracterización del riesgo, por un lado debemos de tener una caracterización, en este caso, en el caso de las inundaciones, de los escurrimientos que sobrepasan, la probabilidad de que un escurrimiento sobrepase determinado valor contra el valor mismo es una función de distribución de esos gastos. Habrá gastos que no provoquen daño de este Q0 para la izquierda, no provocarían ningún daño, y de Q0 para la derecha provocarán daños que van creciendo conforme el gasto es más grande. Entonces, si nosotros juntamos estas dos gráficas, podemos construir esta en donde tendríamos la probabilidad de que se presente en un año determinado evento y el daño que va a provocar. Entonces diríamos, bueno, esa es la gráfica del riesgo, ¿no? Digamos, tiene una caracterización completa del riesgo, digamos, en una población en particular. Por ejemplo, en Villahermosa podríamos hacer una gráfica de estilo. Sin embargo, bueno, hay dos cosas que comentar. Una, nosotros queremos reducir ese riesgo, entonces queremos hacer la gráfica o más abajo o más a la derecha, de tal manera que o disminuimos las probabilidades de que se presenten los grandes eventos, o nos protegemos contra esos eventos. Así, por ejemplo, si lo que hacemos son, por ejemplo, bordos de protección, pues lo que va a pasar es que este Q0 se va a pasar un poco más a la derecha y el área bajo la curva va a disminuir. Por cierto, el área bajo la curva es el daño esperado anual que tendríamos en ese lugar. Si lo que hacemos es construir un embalse aguas arriba, pues lo que hacemos es modificar esta curva de probabilidades de ocurrencia, de presentarse los gastos en el sitio, y si lo que hacemos es una mejor conducción, es decir, favorecemos el drenaje de la zona, pues bajamos aquí los daños correspondientes a diferentes. El mismo gasto nos va a producir menos daño porque llegará a menos elevación el nivel del agua. Pero bueno, eso así platicado parece muy fácil. Entonces, lo que sigue, quiero hacerles algunos ejemplos de intentos que se han hecho para acercarnos a realmente construir estas gráficas. Esto también lo hizo el CENAPRED. Lo presento por lo detallado, digamos, del trabajo que se hizo. Es el río Carrizal y se planteó cuál sería la mancha de inundación si escurre un gasto de 1000 metros cúbicos por segundo en el río Carrizal. Acá está Villahermosa. Y luego se planteó la mancha que tendría de inundación si ahora lo que escurre es un gasto de 1300 metros cúbicos por segundo. Bueno, eso ya es un trabajo bastante complicado. Ese realmente se hizo aquí en el Instituto de Ingeniería, el determinar la mancha de inundación, pero luego hay que ver en esa mancha de inundación qué es lo que hay. Entonces, por un lado, en esta lámina se muestra cuál es la población
y las viviendas que están expuestas para las dos manchas, la de 1000 y la de 1300 metros cúbicos por segundo. Entrando a los datos de conteo de INEGI sobre todo, se puede determinar, y ese sí es el trabajo que hizo el CENAPRED, para 1000 metros cúbicos por segundo o para 1300, esos a su vez vienen de 3000 o 4000 sobre el Mezcalapa, cuántas manzanas, qué población, de esa población cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son menores de 4 años, porque la vulnerabilidad es mayor o mayores de 60 años, y lo mismo para ahora con el gasto de 1300 metros cúbicos por segundo. Eso era la población. En cuanto a la vivienda, pues también se tiene, no sé por qué está separado en total y con drenaje, alguna cifra de con drenaje no es muy congruente, pero lo que quiero ver es el detalle al que se tiene que ir llegando para poder evaluar realmente los daños, consecuencia de un determinado evento. Aquí está el análisis de la infraestructura de transporte y comunicaciones. Entonces están que si las carreteras pavimentadas, las de terracería, los puentes, las centrales de autobuses, para el caso de 1000 metros cúbicos por segundo, para el caso de 1300 metros cúbicos por segundo, con estas fuentes de información del Instituto Mexicano del Transporte, también de INEGI y el Instituto de Planeación Territorial de Tabasco. Los hospitales, ¿cuántos hospitales estarían en esas manchas de inundación? Sus números de camas, los quirófanos, los centros de salud que habría en un caso y en el otro. Los centros educativos a diferentes niveles, preescolar, primaria, secundaria, etcétera. Los establecimientos económicos, las iglesias, los mercados, los centros comerciales, y creo que hasta ahí. Entonces, lo que quiero mostrar es, y fíjense que esto apenas es qué es lo que vamos a afectar. Aparte tenemos que cada una de esas afectaciones traducirla a pesos o a daños directos o indirectos, ¿no? Y además tenemos que saber cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, aquí les presento un enfoque similar, pero no tan detallado, nada más la parte de las manchas, de los ríos de la sierra también, que llegan, como comentaba el doctor Marengo, ahí a Villahermosa les llegan por todos lados, ¿no? Uno era el Carrizal, que veíamos ahorita, y ahora es los ríos de la sierra. Entonces, bueno, esa es la carta, pero esa sería la mancha, ahora sí ya asociada a una probabilidad de falla de 1 en 10, de un periodo anual de 1 en 10, si fuera 1 entre 25, 1 entre 50, 1 entre 100, etcétera. Se va estableciendo la mancha y para cada una de esas manchas se tiene que hacer el mismo trabajo que les comentaba yo que hizo el CENAPRED para el río Carrizal. Bueno, entonces, decía yo, el enfoque para modificar esas curvas, para hacerlas disminuir a fin de cuentas el riesgo, tenemos que o bajarlas, disminuir las probabilidades, o correrlas a la de derecha para que los daños empiecen con gastos un poco mayores, o drenar mejor las zonas para evitar las inundaciones. Pero en la parte derecha de la figura aparecen probabilidades muy chicas con daños muy grandes. Y yo quisiera mencionar un poco de lo que también habló el doctor Marengo, que pasó el año pasado, en el caso de las grandes presas. Las grandes presas, el problema es que si llegan a fallar, prácticamente fallar en el sentido de que se rompan la presa, de que se exceda la capacidad de su obra de excedencias, el gasto que se puede producir es muchísimo más grande que el gasto de la avenida que está entrando.